Tras la Primera Guerra del Tiberio, la GDI se consolidó como la mayor fuerza militar del planeta, lo cual le permitió recibir más financiamiento e influencia. Aún así, la Hermandad de Nod, sin un líder fijo, seguía siendo un dolor de cabeza para la GDI. En estos 30 años y con el estatus que alcanzaron, la organización pudo mejorar y avanzar tecnológicamente en el área militar. ¿Y por qué no intentaron buscar soluciones al problema del Tiberio? Pues lo hicieron, pero Nod muchas veces arruinaba esos planes. Sin embargo, al menos uno de esos proyectos tuvo éxito, del cual hablaré más tarde. Siguiendo en el área militar, muchos de los avances dieron como resultado vehículos bípedos, aéreos, flotantes, repulsores, diseñados para enfrentar la inestabilidad del terreno causada por el crecimiento del Tiberio. También destaca la aplicación espacial, como la estación GDSS Filadelfia, el centro de mando móvil o mejor dicho la nave espacial Kodiak, única en su clase y capaz de ir a cualquier lugar del planeta en tiempo récord para proporcionar ayuda a las fuerzas locales de la GDI. En este video se hablará sobre la GDI y sus 3 ramas militares. ¿Y la naval? Eso será para otro día. Debido a la expansión del Tiberio y al riesgo de exponerse a él, el uniforme de la infantería era hermético, similar a un traje de contaminación, diseñado para proteger al soldado en los terrenos infestados de cristal y sus efectos nocivos. Aunque el traje era resistente, no cubría todos los riesgos y ofrecía una protección comparable a los blindajes estándar. La primera unidad es la infantería ligera de la GDI, la más básica de todas. Están equipados con el rifle de pulso en 16 Mark II, que guarda cierta similitud con el icónico rifle de pulso M41A de Alien. Esta unidad lleva un traje medioambiental que le permite moverse en cualquier terreno, incluso en proximidad al Tiberio. Es ideal para enfrentarse a otras unidades de infantería de Nod. Un accesorio especial que puede equiparse a la infantería es la mochila de vuelo o jetpack, lo que los convierte en las unidades conocidas como Jamjet. Estas unidades aéreas, capaces de volar a baja altura, son excelentes exploradores y pueden realizar emboscadas gracias a su armamento Gatling. Aunque su rifle de pulso sigue siendo útil contra infantería enemiga y otras unidades aéreas, son muy vulnerables al armamento antiaéreo y no es recomendable desplegarlos durante tormentas de iones. La siguiente unidad es el especialista en explosivos, conocido como el lanzador de discos, anteriormente llamados granaderos. Esta evolución dejó atrás las granadas estándar para utilizar discos explosivos, altamente eficaces. Los discos no solo causan más daño en áreas amplias, sino que también son efectivos contra vehículos y estructuras enemigas. Sin embargo, los lanzadores de discos son lentos, llevan únicamente sus discos como armamento y son vulnerables, por lo que deben estar acompañados por infantería estándar. A pesar de estas limitaciones, cumplen su rol de manera eficiente. Los soldados de infantería y los lanzadores de discos más veteranos tienen la capacidad de ser desplegados directamente desde cápsulas de desembarco lanzadas desde la Estación Espacial GDRSS Filadelfia, al estilo de los Helldive. ¡Qué épico es Helldive! Debería jugarlo. Los médicos de la GDI son imprescindibles en sus formaciones. Su función principal es curar a sus aliados, incluso de las heridas más graves. En caso de resultar heridos, también pueden usar su equipamiento para sanarse a sí mismos. No poseen armamento secundario, ya que su misión es salvar vidas, no combatir. Por último, los ingenieros siguen cumpliendo su función clave: reparar edificios, capturar instalaciones importantes, incluidas las del enemigo, y reconstruir puentes destruidos con su equipo especializado. Ahora pasamos a las unidades que querían saber más, las unidades mecánicas. Y sí, las llamo así porque, siendo honestos, lo de vehículos se queda corto aquí. Como ya mencioné, los avances tecnológicos de la GDI durante la guerra llevaron a desarrollar unidades bípedos. Estas resultaron ideales para terrenos inestables, aunque, siendo honestos, también se crearon porque se veían geniales. Eso sí, a pesar de su eficacia, eran extremadamente costosas, lo que terminó pasándoles factura al final de la guerra. Comenzamos con los Wolverine, los cuales fueron diseñados para reemplazar a los Humvees en tareas de exploración y combate.
por un tamaño aproximado de 3 metros de altura. Esta unidad contaba con un blindaje ligero y estaba armada con 2 mini ametralladoras, letales contra infantería y vehículos ligeros. Era pilotado por una sola persona y estaba equipado con reflectores para operaciones nocturnas y una antena de comunicación. Era rápido, versátil y efectivo para el patrullaje y combate cercano. Cuando las cosas se ponían más serias, entraba en acción el Titán caminante mecanizado de batalla mediano, o simplemente Titán para los compas. Este era el principal caminante de combate de la GDI, diseñado en el siglo XXI como reemplazo del tanque medio. Con 7.6 metros de altura, estaba armado con el cañón de 120 milímetros guiado por láser y construido con materiales de alta resistencia. Sus enormes patas todoterreno le permitían atravesar cualquier superficie, avanzando de manera lenta pero constante. Era perfecto para disparar desde posiciones elevadas, lo que le daba ventajas sobre las defensas enemigas. Sin embargo, el Titán tenía dos desventajas principales: su baja velocidad y su vulnerabilidad contra grandes cantidades de infantería. En combate, se complementaba con los Wolverine, que cubrían estas debilidades. A pesar de ello, el diseño del chasis del Titán fue altamente aprovechado por la GDI, sirviendo como base para unidades más avanzadas, como el Juggernaut. Tras la guerra, fue descontinuado debido a los altos costos de mantenimiento y reemplazado por el tanque Predator. A medida que la guerra escaló y las defensas de Nod, como el Obelisco de Luz, demostraron ser una amenaza, se desarrolló el Juggernaut. Este caminante, basado en el chasis del Titan, estaba armado con 3 cañones de artillería de 120 milímetros diseñado para el asedio. Sus cañones disparaban en secuencia para maximizar el impacto en múltiples objetivos y evitar desestabilizar la unidad. Sin embargo, necesitaba desplegar una tercera pierna estabilizadora para disparar, lo que lo hacía vulnerable a asaltos rápidos y le impedía atacar a corta distancia. Aunque requería escoltas para protegerlo, el Juggernaut fue una pieza clave en el arsenal de la GDI y se desarrollaron varias variantes, aunque no todas tuvieron un uso extendido. Finalmente, llegamos al legendario Mammoth Mark II, sucesor del icónico tanque Mammoth. Este gigante era un prototipo durante la Segunda Guerra del Tiberio, pero ya demostraba ser una de las armas más poderosas de la GDI y estaba equipado con 2 torretas gemelas, efectivas contra infantería y vehículos ligeros, 2 lanzadores de misiles antiaéreos montados en la parte trasera y cañones de riel que podían reducir a cualquier unidad enemiga a escombros en segundos. Su primer despliegue ocurrió en un ataque a una instalación de producción de Nord-Banzee, donde destruyó la base prácticamente sin apoyo. Sin embargo, su impresionante desempeño venía acompañado de altos costos de mantenimiento y problemas de confiabilidad, lo que llevó a que su producción se suspendiera en 2039. A pesar de las protestas, incluyendo las del héroe de guerra Micah Parker, las fábricas del Mark II fueron cerradas. Aunque estas unidades desempeñaron un papel crucial en la guerra, su alto costo, complejidad y necesidad de mantenimiento constante llevaron a su descontinuación tras la Segunda Guerra del Tiberio. La prioridad de la GDI cambió, destinando los recursos a programas ambientales y proyectos más económicos. Sin embargo, no todo fue un final triste. El general Joshua Mitchell creó una división especial llamada Steel Talons, que reunió los pocos bípedos restantes y los trasladó a Australia para continuar con su desarrollo. Quizá en un futuro hablemos más a fondo sobre esta división. Unidades con propulsión por aire. Tras la Primera Guerra del Tiberio y décadas de investigación y experimentación, la GDI desarrolló la propulsión por aire como una solución innovadora para superar las limitaciones del terreno. Esta tecnología, conocida también como aerodeslizadores o hover, permite a un vehículo flotar sobre una capa de aire presurizado generada entre el vehículo y la superficie. Este cojín de aire es creado mediante ventiladores o turbinas que soplan aire hacia abajo, reduciendo el contacto con el suelo o el agua, lo que resulta en una movilidad impresionante en prácticamente cualquier entorno. Hover MLRs. Una de las unidades más destacadas de esta tecnología fue el Hover Sistema de Cohetes de Lanzamiento Múltiple, una plataforma de misiles móviles diseñada tanto para combate antitanque como tierra-aire. Montado sobre un chasis flotante, el Hover MLRs podía atravesar terrenos accidentados y cuerpos de agua con facilidad, logrando velocidades considerables sin verse afectado por condiciones climáticas adversas.
Su capacidad de maniobra y flexibilidad táctica lo convirtieron en una herramienta clave en las operaciones de la GDI. Sin embargo, no todo era perfecto. Su sistema de propulsión por aire era vulnerable a las tormentas de iones, lo que lo dejaba inmóvil en situaciones críticas. Además, enfrentaba problemas de confiabilidad, como daños ocasionados por golpes terrestres cuando los sistemas de flotación fallaban repentinamente. También era un vehículo costoso de operar y mantener. Estas debilidades finalmente llevaron a la descontinuación de la tecnología. Al igual que los bípedos, las unidades con propulsión por aire desempeñaron un papel importante durante las guerras del Tiberio, pero sus desventajas, combinadas con el cambio de prioridades de la GDI hacia proyectos más sostenibles y económicos, llevaron a su desaparición. Sin embargo, no todo fue pérdida. Algunos héroes lograron conservar estas tecnologías, aunque terminaron en las divisiones Steel Talons y SOCOM Disruptor. Los experimentos de GDI para detener la expansión del Tiberio llevaron al desarrollo de tecnologías innovadoras, como la resonancia armónica o tecnología sónica. Aunque inicialmente creada para contener el cristal, los mandos militares vieron en ella un potencial armamentístico. Así nació el Disruptor, una unidad única que disparaba un poderoso cañón de resonancia armónica montado en una torreta. El cañón del Disruptor utilizaba cristales sónicos especiales que, al ser energizados, emitían ondas destructivas de energía sónica. Estas ondas eran amplificadas y proyectadas hacia los objetivos mediante una estructura reflectante diseñada especialmente. Su potencia era impresionante, capaz de inducir vibraciones que literalmente rompían cualquier cosa en su camino, incluidos edificios enemigos y unidades mecanizadas, como los cyborgs de Cabal. A pesar de su poder devastador, el Disruptor tenía varias limitaciones. Su alcance era moderado y las ondas sónicas dañaban tanto a unidades enemigas como a amigas que se encontraban en la trayectoria del disparo, obligando a los comandantes a usarlo con precaución. Sin embargo, su capacidad de penetrar edificios y dañar múltiples objetivos simultáneamente lo convirtió en una herramienta letal en el campo de batalla. El vehículo en el que se montaba la torreta era bastante simple, similar a los usados en los vehículos móviles de construcción. Esto lo hacía lento, aunque también extremadamente resistente, gracias a su pesado blindaje. Aunque los altos costos de construcción llevaron a la descontinuación del Disruptor como unidad estándar, su tecnología no se perdió. Fue transferida a una división especializada de la GDI conocida como SOCOM, dedicada a combatir el Tiberio y minimizar su propagación. En ese contexto, la resonancia armónica resultó ser una herramienta invaluable para el control del cristal. Ahora pasamos de los vehículos de combate a los de apoyo y comenzamos con APS Anfibio. El transportista blindado anfibio de personal fue una unidad de soporte clave de la GDI durante la Segunda Guerra del Tiberio y los eventos del conflicto de Firestorm. Esta versión rediseñada del APS clásico adoptó un enfoque más utilitario y eficiente. Se le retiró la ametralladora para aumentar su velocidad, especialmente sobre el agua, sacrificando su capacidad de combate directo contra unidades terrestres. Aunque desarmado, su capacidad de viajar a través de cuerpos de agua lo hizo ideal para mover rápidamente escuadrones de infantería, permitiendo asaltos estratégicos en fortalezas insulares. Un ejemplo memorable fue su uso en el ataque a la base del infame comandante Vega. Con el tiempo, y tras el final del conflicto de Firestorm, el APS anfibio fue reemplazado por el APS Guardián y su variante especializada, el transporte de reparación móvil, ambos más modernos y versátiles. Conjunto de sensores móviles. Son unidades de soporte utilizadas por GDI, Nova y Cabal durante la Segunda Guerra del Tiberio y el conflicto de Firestorm. El propósito principal del conjunto de sensores móviles MSA es la detección de unidades, edificios camuflados o subterráneos, así como de unidades enemigas que se aproximan. Para ser utilizado, el MSA debe ser desplegado. Esto es necesario porque los micrófonos altamente sensibles y las matrices de escáneres se ven afectados por las vibraciones y el ruido del motor del vehículo. Dado que no tenía el monopolio de las tecnologías de camuflaje y unidades subterráneas, estas unidades solo tenían un valor práctico significativo durante la campaña de GDI, aunque seguían estando disponibles. Sin embargo, cuando Cabal se rebeló durante el conflicto de Firestorm, Nod las empleó ampliamente contra unidades sigilosas y subterráneas.
Más tarde, este vehículo fue retirado debido a que los avances tecnológicos permitieron que este tipo de sensores se volvieran más compactos y pudieran integrarse en otros vehículos. El siguiente es EMP Móvil. Fue creado y desplegado durante los eventos de Firestorm, en respuesta a la necesidad de compactar y transportar un arma de pulso electromagnético EMP. Resultó útil contra Cabal y sus cyborgs, pero posteriormente cayó en desuso. Esto se debió a su fragilidad, su reducido radio de explosión EMP y al hecho de que nadie quería operarlo. Por último, tenemos la Fábrica de Guerra Móvil. Un vehículo pesado similar al MSB que puede desplazarse a diferentes ubicaciones. Una vez desplegado, funciona como una fábrica de guerra completamente operativa, capaz de construir vehículos como si se tratara de una fábrica de guerra convencional. Esto proporciona una gran ventaja táctica en términos de logística. Una de las áreas clave que aseguró la victoria de GDI fue el dominio aéreo, y el vehículo más famoso en este ámbito fue el Orca, que resultó decisivo contra Nod. Tras la guerra, se desarrollaron variantes de todo tipo, incluyendo una versión espacial. El primero e icónico es el Orca, cuyo acrónimo fue adoptado oficialmente como nombre en clave para una familia de aeronaves desarrolladas a partir de la nave de asalto Orca original durante la Primera Guerra del Tiberio. En la Segunda Guerra del Tiberio, el concepto original fue revisado y rediseñado, dando lugar al Orca Fighter, que reemplazó tanto al Orca original como a la mayoría de los aviones de combate de GDI. Este caza seguía siendo un vehículo de asalto aéreo basado en tecnología VTOL, equipado con motores renovados y miniaturizados. Su blindaje fue mejorado y estaba armado con misiles Hellfire. En comparación con el Orca original, el Orca Fighter transportaba menos misiles, pero estos eran más grandes y potentes. El minigun montado en la barbilla fue eliminado, ya que el diseño del avión se optimizó como un caza de ataque antitanque, un rol en el que el minigun tenía poca o ninguna utilidad. Un rol adicional del Orca Fighter era proporcionar cobertura a los más lentos y vulnerables bombarderos Orca, distrayendo o suprimiendo las defensas antiaéreas enemigas hasta que estos pudieran alcanzar sus objetivos. El Orca Fighter fue reemplazado por el Orca Mark III durante la Tercera Guerra del Tiberio. Una variante más especializada es el bombardero Orca, un avión diseñado para operaciones antisuperficie, utilizado durante la Segunda Guerra del Tiberio y el conflicto de Firestorm. Más pesado y mejor blindado que su primo, el Orca Fighter, este bombardero sacrificaba velocidad por potencia de fuego. Al lanzar una ráfaga de bombas de alto explosivo en pasadas de ataque, el Orca Bomber era ideal para ablandar las defensas terrestres al inicio de un asalto a una base. Durante la Segunda Guerra del Tiberio, los altos mandos de GDI consideraron que sería útil contar con una flota de aviones ligeros y maniobrables basados en variantes del Orca original. Una de las más comunes fue la del bombardero Orca, destinada exclusivamente al combate aire-tierra. Basándose en el éxito de la nave de asalto Orca en la Primera Guerra del Tiberio, el cuerpo de ingenieros recibió el encargo de crear un diseño capaz de llevar la lucha a las fuerzas terrestres de no desde el aire. El trabajo comenzó de inmediato y, en pocos meses, se presentó un plan al Consejo de Administración, que lo aprobó para su producción a gran escala. Era prácticamente idéntico al Orca original, con la diferencia de dos grandes bahías de bombas instaladas a ambos lados del casco, permitiéndole lanzar una carga masiva de municiones de caída libre de alto explosivo y gran impacto sobre el área objetivo. Para la Tercera Guerra del Tiberio, el rol del bombardero Orca fue parcialmente asumido por el cazabombardero Firehawk. Ahora pasamos a las variantes de transporte Orca. Gracias al éxito del Orca, el nombre se extendió a diferentes tipos de aeronaves, incluyendo las de transporte. El Keriol Orca, la más grande de todas las Orcas, tenía la tarea crítica de recoger o entregar unidades a cualquier punto del campo de batalla. Equipado con un gran dispositivo de agarre, el Keriol podía transportar cualquier vehículo presente en el terreno. Sin embargo, su débil blindaje lo hacía vulnerable, por lo que debía evitarse cruzar zonas peligrosas. A todos los efectos, el Keriol fue reemplazado por el B-35 Ox, una nave de transporte VTOL de entrega de suministros. Curiosamente, Nod adoptó este diseño y creó su propia versión.
Los Orca Dropships eran cargueros militares pesados de GDI, capaces de transportar grandes cantidades de soldados, mechs y otros equipos a largas distancias. Fueron utilizados durante la Segunda Guerra del Tiberio y la crisis de Firestorm. Con 4 potentes motores y una enorme capacidad de carga, el Dropship representaba la próxima generación de aviones de transporte. Contaba con capacidad VTOL completa y podía llegar a una zona de combate para desplegar fuerzas sustanciales de GDI casi al instante, incluyendo el pesado Mammoth Mark II. Algunos dropships estaban equipados con escudos térmicos para la reentrada atmosférica y motores más potentes, lo que les permitía aterrizar en el GDRSS Philadelphia. Sin embargo, eran propensos a estrellarse durante tormentas iónicas, como ocurría con otras aeronaves. En la Tercera Guerra del Tiberio, no se supo más de ellos. Es probable que fueran destruidos tras la caída de la estación. El transporte Orca era una nave de transporte ligeramente blindada de GDI, utilizada durante la Segunda Guerra del Tiberio y el conflicto de Firestorm. Equipada con 4 motores de turboeje que le otorgaban gran estabilidad, su bodega de carga podía transportar personal y municiones ligeras rápidamente a través de grandes distancias. Sin embargo, su construcción ligera y falta de armadura la hacían vulnerable a cualquier tipo de armamento antiaéreo. GDI empleaba estas naves para evacuar infantería de zonas de combate o realizar rescates de civiles. Sus vulnerabilidades las limitaban a operaciones donde las defensas aéreas enemigas ya habían sido neutralizadas. Al inicio de la Segunda Guerra del Tiberio, durante el ataque a una base de Nod tras el asalto a la base Phoenix de GDI, 2 transportes Orca que volaban para evacuar civiles fueron destruidos por un solo impacto de sitios SN de Nod. Este transporte fue reemplazado por el B-35 Ox en la Tercera Guerra del Tiberio. Y con esto podríamos terminar. Espera, me faltaba uno. El Kodiak es uno de los vehículos de comando Orca de GDI, un gran portaaviones VTOL que funcionaba como centro de mando móvil para sus comandantes de campo. Capaz de entrar en órbita terrestre baja, el Kodiak incluía instalaciones para transportar y apoyar tácticamente a las tropas de GDI, como armerías y bahías médicas. También contaba con una gran bahía de carga en la sección trasera, con una rampa de acceso ubicada entre los motores de popa. El Kodiak fue utilizado por el comandante Michael McNeil como su puesto de mando para desplazarse por el mundo junto a su equipo. Sin embargo, esta dependencia casi le cuesta caro. Durante una violenta tormenta iónica, la Hermandad de Nod intentó aprovechar la situación para atacarlo. A pesar de ello, las fuerzas de McNeil defendieron el Kodiak y neutralizaron a las tropas de Nod en la zona. Al inicio de la crisis de Firestorm, el Kodiak fue asignado para transportar el dispositivo Tacitus desde la pirámide de Nod en el Cairo como parte del proyecto de Daedalus. Comandado por Chandra, despegó hacia el GDSS Philadelphia, dirigiéndose al noroeste a través de una tormenta iónica incipiente. El Kodiak se estrelló en el norte de Egipto, cerca de la costa mediterránea, tras perder sus motores de estribor por un rayo. La sección de proa se desprendió en el impacto. Un equipo de la Fuerza de Tarea Firestorm no encontró sobrevivientes, pero recuperó el Tacitus intacto de la sección trasera. Por razones desconocidas, Michael McNeil no estaba a bordo durante el incidente. Tras el conflicto de Firestorm, GDI detuvo el desarrollo de aeronaves a gran escala debido a sus altos costos de fabricación y mantenimiento, y los vehículos de comando Orca restantes fueron retirados. Sin embargo, tras la Tercera Guerra del Tiberio, el Consejo de GDI reconsideró esta decisión. La presencia de naves espaciales Scream fuertemente blindadas, como los buques de guerra Devastator y los portadores de asalto planetarios, destacó la necesidad de recuperar la superioridad aérea a gran escala. Y con esto, doy por concluido el análisis de las unidades de GDI durante los eventos de la Segunda Guerra del Tiberio y Firestorm. En el próximo video, hablaremos sobre las unidades de Nod y, posiblemente, también de las fuerzas de Cabal. Muchas gracias por ver el video. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y dejarnos en los comentarios cuál es su unidad favorita de GDI. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.